Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie sobre fundamentos y estoy súper emocionada porque vamos a estar hablando sobre cosas que son muy básicas, pero a la vez muchas veces no comprendemos al 100 o se nos olvidan porque luego así suele suceder. Y estoy aquí el día de hoy otra vez con mi papá. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Y tengo algunas cuantas preguntas para ti y vamos a estar hablando sobre algunos temas a lo mejor distintos, pero mi primer pregunta para ti es, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Sí. Yo creo que hay muchas ideas erróneas acerca de lo que un cristiano es. Creo que hay que empezar por ahí, porque hay muchas personas que piensan que un cristiano es alguien que va a la iglesia mucho, ¿no? O que es una persona religiosa, es un fanático, Sí. ¿no? Pero en realidad es algo mucho más sencillo que todo eso. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo Jesús. Sí, Es alguien que gracias. ama a Dios, a alguien que ama a Cristo Jesús y que intenta vivir de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y parte de ser cristiano es ser un seguidor de Jesús. Jesús es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Sí, y es curioso porque luego como que tenemos ideas erróneas de lo que es ser un cristiano, ¿no? Como dijiste, luego decimos que ser cristiano es uno que va a la iglesia o es uno que hace esto, que hace el otro y como que siempre se relaciona a las cosas que uno hace y nunca a las cosas que uno es. Y creo que ahí es un poco curioso pensar, ¿no? Que ser un seguidor de Cristo te da identidad, te da algo que eres, algo que representas. Y eso me lleva a una pregunta que te quería hacer, que es, ¿qué es algo que define o distingue a los cristianos? Bueno, algo que distingue a los cristianos es, pues en la Biblia, su amor. Sí. En los tiempos de la primera iglesia, el amor era una de las marcas que distinguía totalmente a los cristianos porque pues vivían en tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de persecución, tiempos en que pues ser cristiano no era nada popular y había pues esa comunidad, ese amor entre ellos y también el amor hacia Dios. El ser cristiano no es tanto lo que haces o dejas de hacer, sino es quién eres. Y lo que distingue también a los cristianos es el hecho de que han nacido de nuevo. Sí. Yo creo que eso es básico, ¿no? De ahí empieza todo, de ahí brota todo. No puede haber verdadero amor hasta que nosotros tengamos esa experiencia de nuevo nacimiento. Sí, podríamos decir que es como el espíritu que está en una persona que lo distingue, ¿no? Cuando uno es cristiano, entrega su vida a Cristo y ahora el Espíritu Santo vive en ellos y es como algo, es esa esencia, por así decirlo, que los distingue de otras personas. Y yo estaba pensando en eso, ¿no? Que cada persona tiene su propia esencia y todos somos influenciados por el mundo espiritual, queramos admitirlo o no, ¿verdad? Y cuando somos hijos de Dios, el espíritu que nos distingue de todas las demás personas es el espíritu de Cristo, es algo vivo, es algo como dijiste que es el amor por Dios y por otras personas, la pasión, las ganas de hacer cosas que a lo mejor nadie haría. Y yo creo que eso también puede distinguir a los cristianos, ¿no? Porque los cristianos tienen una pasión que está dispuesta a ir hasta la muerte, mientras que otras cosas, cuando hay oposición, dejan de apasionarse tanto, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en eso y dije, bueno, ¿por qué alguien quisiera llegar a ser cristiano? Pues, ¿por qué quiero llegar a ser cristiano? Yo llegué a ser cristiano porque yo experimenté el verdadero amor de Dios. Sí. Fue en un tiempo en mi vida en que pues yo estaba buscando el verdadero significado de la vida, honestamente. Fue en los tiempos en que yo estaba en la prepa y yo no encajaba en el ambiente social. Yo pues me dedicaba al estudio, pero llegué al punto en que pues ya estaba yo medio desesperado, la verdad, porque yo pasaba todo mi tiempo en el estudio y fue en ese tiempo en que Dios envió una persona a mi vida y me invitó primero a estudiar la Biblia con él y con algunos otros compañeros y después me invitó a su grupo de jóvenes de la iglesia y fue ahí en donde yo encontré el verdadero amor. ¿Por qué quieres ser una persona cristiana? Porque se da cuenta de que sin Dios nosotros no somos nada.
Sí. ¿Sí? Nos damos cuenta de que tenemos ese gran vacío en nuestros corazones, que fuimos hechos para algo más allá de lo que nosotros podemos ver, podemos experimentar de manera natural aquí en la tierra. Fuimos hechos para algo más que solamente levantarnos cada mañana, trabajar o ir a la escuela y luego comer y descansar en la noche. Fuimos hechos con un verdadero propósito y hay un creador. Y por lo tanto queremos conocer a nuestro creador. Sí. Y eso es lo que yo experimenté. Sí, personalmente yo pasé por ese proceso de tener ese vacío, encontrar que había una hambre que nada más podía saciar más que Dios. Sí. Y encontré eso en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy yo puedo decir que soy cristiano. Me doy cuenta que hay un Dios que me ama. Me di cuenta de que yo necesitaba el perdón de Dios para poder acercarme a Él. Me di cuenta de que hay algo más allá en lo cual yo necesito poner mi fe, y no es solamente una cosa, sino es una persona que se interesa en conocerme a mí. El Dios del universo, el Dios que hizo todas las estrellas, todas las galaxias, todas las cosas tan grandes y todas las cosas tan pequeñas. Él quería en ese momento conocerme a mí. Él está interesado en cada persona. Sí. Y es por eso que a través de Cristo Jesús encontramos el camino hacia Dios, esa relación con Él. Es el camino hacia Dios, hacia la vida, hacia abundancia, gozo, paz, tranquilidad. Y justo cuando estabas diciendo todo esto, pensé en lo que C.S. Lewis una vez dijo, ¿no? Que si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueden suplir, entonces cabe a razón que lo que yo quiero es que yo fui me estoy trabando, es que yo fui no puedo hablar, que yo fui diseñado para otro mundo, que fuimos diseñados para algo más, fuimos diseñados para lo que es el mundo sobrenatural, lo que es la eternidad, lo que es vivir con Dios. Y también he escuchado a muchas personas decir esto, ¿no? Que es como si hubiera un hueco en la forma de Dios en nuestro corazón. Entonces nada más va a poder llenarlo y nada más va a encajar, solo Dios puede encajar ahí. Y esa es la pasión y siempre es la experiencia. Y también escuché que la experiencia siempre gana el argumento con una idea o una teología o una doctrina o así. La experiencia siempre va a ganar ese argumento, porque cuando tú vives algo, eso marca tu vida, y aunque todos tengan 1000 cosas que te pueden decir, 1000 ideologías, nunca va a poder quitarte la experiencia que tú tuviste, ¿no? Así es. Y de hecho, pues nosotros fuimos hechos para el reino de Dios. Fuimos creados por Dios, y por lo tanto, cuando estamos nada más viviendo una vida sin Dios, no estamos contentos. No. Y algo falta y siempre va a haber ese vacío, y hay muchas personas que lo intentan llenar con todo, ¿no? Con trabajo, con estudios, con logros, y mientras que todas esas cosas sí son buenas, y yo creemos en eso, no necesariamente te van a llenar hasta lo más profundo de tu interior. Así es, sí. Sí, entonces, ¿cómo llega uno a ser cristiano? ¿Cómo llega uno a experimentar esto? Porque no se trata nada más de decir voy a la iglesia, ya vimos que eso no es ser un cristiano. Sí, yo creo que muchas veces simplificamos el asunto al grado de que ya no tiene nada de sentido porque no nos lleva a través de una experiencia. Ser cristiano, llegar a ser cristiano, no es solamente porque haces una oración. Creo que eso es algo que se ha enseñado en las iglesias tantas veces, ¿no? Que si tú haces esta oración, ya vas a ser un cristiano. Sí, en parte, pero no es solamente eso. Mira, lo más fácil de explicar. Para que nosotros lleguemos a ser cristianos, tenemos que, en primer lugar, creer que Jesucristo dio su vida por nosotros. Confesar con nuestra boca que Jesús es Señor, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, y la Biblia dice que entonces seremos salvos. Sí. Ahora, llegar a ser un cristiano es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Sí hay cosas milagrosas que acontecen en nuestras vidas de un momento a otro. Sí hay un momento determinado en donde pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz, o el reino de este mundo al reino de Dios.
pero también es un proceso. Sí. Y Dios comienza por su Espíritu Santo a crear hambre en nuestros corazones para conocerlo a Él. Y conforme a que va creciendo esa hambre, llegamos a la convicción de que somos pecadores y que estamos perdidos sin Dios. Y es por eso que Dios dio a Cristo Jesús. Él entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y eso, cuando llega esa revelación, damos la vuelta, dejamos de caminar hacia el pecado, comenzamos a caminar hacia Dios. Y entonces Él nos recibe, nosotros nos acercamos a Él en fe. Sí, y eso es cuando nuestra vida cambia, ¿no? Y estaba pensando que podemos ser personas que reciben a Cristo y se convierten en cristianos, y ahí nos detenemos, o podemos ser personas que deciden convertirse en cristianos toda su vida. Cada día hacen una decisión para seguir a Cristo, cada día hacen una decisión para crecer en su relación con Dios, cada día hacen una decisión para seguir convirtiéndose en seguidores de Cristo. Y un seguidor es alguien que está activamente siguiendo a alguien, no es nada más te vi en la calle y ya, no es te vi y te empecé a seguir. Eso suena un poquito espantoso, ¿no? Suena como que estás taqueando a alguien, pero lo estoy diciendo así porque o puedes ver a Cristo y decir yo creo en ti y ya nunca más seguirlo, o puedes decir yo veo a Cristo, creo en Él y ahora toda mi vida es un seguir continuo de Él y de su presencia. Y eso es lo que es ser un seguidor de Cristo, es activo. Exacto, porque fíjate que cuando vemos el ministerio de Jesús, hubo tanta gente, las multitudes en ciertos momentos siguieron a Jesús, quizá porque les multiplicó el pan y los peces y les dio de comer y se emocionaron y les siguieron por un tiempo, quizá porque vieron un milagro acontecer o experimentaron un milagro, pero los que realmente permanecieron fueron los discípulos. Sí. Y seguramente muchos otros entre la multitud que no son nombrados en la Biblia, pero había una gran diferencia entre las multitudes y los discípulos. Sí. Y lo que nosotros queremos llegar a ser como cristianos es discípulos. Sí. ¿Sí? No solamente uno más de la multitud, sino discípulos, como Juan. Sí. Juan, que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Esa cercanía con Dios. Sí. Y no solamente alguien que sigue desde lejos o de vez en cuando se acerca cuando hay algún buen sermón que Jesús estaba predicando. Sí. Curioso pensarlo, ¿no? ¿Cuántas personas estaban ahí cuando Jesús multiplicó la comida y cuántas personas estaban ahí cuando llegó el Espíritu Santo y empezó la iglesia, ¿no? Y te das cuenta, muchos siguen y pocos permanecen, y es raro eso, pero esto nos lleva a los fundamentos de un cristiano, a las cosas en las que un cristiano edifica su vida. Y digo, ya definimos bien esto, ¿no? Lo que es un cristiano, lo que es seguir a Cristo, lo que sucede, es una experiencia real. Pero ahora, como acabo de decir, o puedes convertirte en un cristiano una vez y pararle, o puedes convertirte en un cristiano toda tu vida y seguir a Cristo toda tu vida. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de un cristiano? ¿Qué son las bases de su vida? Sí, las bases de la vida cristiana son las enseñanzas básicas de Jesús en los evangelios y también las enseñanzas básicas de los apóstoles a través del Nuevo Testamento. Y bueno, yo me refiero específicamente a Hebreos capítulo 6, donde hay una lista de algunas de las enseñanzas. Nosotros las llamamos doctrinas fundamentales. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza, ¿sí? Para que eso quede muy claro. Pero nos menciona aquí el arrepentimiento de obras muertas, es en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1. Entonces, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. 3, la doctrina de bautismos. 4, la imposición de manos. 5, la resurrección de los muertos. Y 6, el juicio eterno.
estas cosas son algunas de las enseñanzas. No estoy diciendo que son las únicas enseñanzas pues más básicas o más importantes dentro de la palabra de Dios para el cristiano, pero son algunas de las enseñanzas, o podríamos decir las piedras fundamentales sobre las cuales nosotros edificamos nuestra vida. Entonces, pues en todas las cosas es necesario poner primero bases, ¿no? Es necesario poner unos cimientos, una cimentación o fundamentos. Y sobre esos fundamentos se establece el edificio. Y de la misma manera, para nosotros como cristianos, lo primero que necesitamos verificar es que tengamos buenas bases, buenos cimientos de la enseñanza de Cristo Jesús. Sí. Sin buenos cimientos, pobre de tu casa. Pero estaba pensando en esto, lo que básicamente nuestros fundamentos, nuestras doctrinas fundamentales, todo esto es como los ingredientes, ¿no? Son las cosas en las que creemos y es por qué hacemos lo que hacemos de algún motivo, ¿no? Y lo primero de ellos que mencionaste fue el arrepentimiento. Y es como una de las primeras piedras, por así decirlo. A mí me gusta explicarlo con piedras porque es algo que todos hemos visto y sabemos que son, ¿verdad? Pero cuando pones una piedra en un cimiento es como la primera que pones. Lo primero, antes de poner todo lo demás que va encima, primero pones esto. Y eso es el arrepentimiento. ¿Qué podrías decir que es el arrepentimiento? ¿Cómo lo definirías? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es esencial? Ok, primero, antes de aún dirigirme a esa pregunta, cuando vas a poner cimientos, cavas, ¿sí? Tienes que cavar en la tierra. Y eso nos habla acerca de pues la importancia de poner el esfuerzo necesario para llegar a ser un verdadero cristiano. Sí. Lo más fácil es pues echar a lo mejor una plancha de cemento, como se hace hoy en día, una plancha de mezcla y ya construyes encima de eso, pero eso con el tiempo se puede agrietar, se puede mover y no vas a tener cimientos fuertes. Entonces tenemos que cavar. ¿Cómo cavamos? Bueno, cavamos a través de estudiar la Biblia, estudiar los principios de la palabra de Dios. Y es algo de trabajo y es por eso que no todos los cristianos ponen buenos cimientos. ¿Sí? Aún, exacto. Es que es mucho más rápido a veces ir con enseñanzas que nos hacen sentirnos bien, enseñanzas que son ligeras, ¿sí? Pero para llegar a tener buenos cimientos como cristianos es necesario cavar, meternos a la palabra de Dios poco a poco, ir sacando los principios divinos, la enseñanza que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, entonces sí, ya podemos poner las piedras fundamentales. Y la primera piedra que mencionas es el arrepentimiento de obras muertas. Ahora, el arrepentimiento se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero también quiero primero pensar en lo que no es el arrepentimiento. Hay tantas personas que piensan que cuando alguien está como que muy triste, lamentando, que eso significa que está verdaderamente arrepentido. Uh-huh. Hasta las personas dicen, estoy tan arrepentido de esto y esto y esto. Pero ¿realmente es lo que quieren decir o están diciendo, lamento mucho las consecuencias que he obtenido por esta decisión? ¿Sí? Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque el verdadero arrepentimiento es que si yo tuviera la opción de escoger empezar nuevamente, haría las cosas de otra manera. ¿Sí? Es un cambio de dirección. Y en Dios nosotros tenemos la posibilidad de verdaderamente cambiar de rumbo, cambiar de dirección. ¿Sí? Entonces, pues una forma de definir el arrepentimiento es que estábamos caminando hacia un lado, que es el pecado, que es el camino equivocado. Nos detenemos ahí en ese momento, damos la media vuelta y comenzamos a caminar hacia Dios ahora, sí, hacia la justicia, hacia lo que es correcto. Y otra cosa que yo podría decir sobre el arrepentimiento es que
Es una actitud que nosotros tenemos que mantener durante toda la vida. El arrepentimiento no es únicamente para gente muy pecadora, porque también a veces cristianos tienen esa idea, ¿no? Sí. Tienen la idea de que, yo no tengo por qué arrepentirme. Eso es para el borracho, eso es para el drogadicto, eso es para el que anda en pecados, el ladrón, ¿verdad? Es para esa gente, el que extorsiona, el que secuestra. Esos son los que tienen que arrepentirse. Yo estoy bien. Sí, No. si tu actitud es esa, ya tienes que arrepentirte. Exacto. Ya tienes que arrepentirte. Y no solamente es para el nuevo cristiano que está comenzando a caminar con Dios. Sí, hay un momento ahí donde tienes que arrepentirte, confesar tus pecados, apartarte de tus pecados y comenzar a caminar hacia Dios. Pero también como hijos de Dios tenemos que vivir con un corazón suave hacia Dios todos los días de nuestras vidas. Y para mí, pues es mi oración que tenga yo la sensibilidad a la convicción del Espíritu Santo, que en cualquier momento que esté yo haciendo algo que a Dios no le agrada, que en el momento decida yo arrepentirme y caminar con Él, hacia Él, conforme a sus principios. Sí, y es algo que haces todos los días. Es algo que, digo, a lo mejor no todos los días, pero sí toda tu vida. Y no es algo que, ¿cómo se diría? Que dejamos atrás, o no es algo que dices, ya soy un cristiano maduro, ya no tengo que arrepentirme, o ya he seguido a Cristo tanto tiempo, ya no es necesario. No, siempre es necesario. Y hay resultados de arrepentimiento y de falta de arrepentimiento. No sé si quieres rápidamente compartir algo sobre eso. Sí, bueno, cuando nosotros nos arrepentimos, eso trae una restauración de nuestra relación con Dios. Sí, el pecado es algo que siempre va a apartarnos de Dios, o la desobediencia incluso. Es algo que siempre nos va a apartar de Dios. Dios es justo, perfecto, santo. Nosotros somos personas contaminadas por el pecado, contaminadas por simplemente los caminos erróneos que nosotros tantas veces seguimos en este mundo. Una mentira, aunque sea mentira blanca, como luego decimos, es algo que nos aparta de Dios. Entonces, pues uno de los primeros resultados del arrepentimiento es una restauración de nuestra relación con Dios. Otro resultado que yo podría nombrar es que nosotros recibimos la aprobación de Dios como nuestro Padre. Wow. No sé si te acuerdas, pero cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y bueno, en este asunto él no tenía por qué ser bautizado por causa de pecado en su vida o algo, porque no tenía pecado, ¿verdad? Juan estaba predicando el arrepentimiento, estaba bautizando a la gente en el arrepentimiento, un bautismo para arrepentimiento, y Jesús dice, yo también necesito ser bautizado. Y Juan dice, no, tú no necesitas ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice, no, mejor que se haga para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla el plan de Dios. La idea de Jesús ahí es que Él quería ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Sí. Ahora, Jesús no podía ser de manera natural un ejemplo en el arrepentimiento, porque no tenía de qué arrepentirse, como el Hijo perfecto de Dios. Pero Él se somete al bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, y en el momento que lo hace, acuérdense qué es lo que sucede. Viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia o quien me agrada. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en el momento en que nosotros nos arrepentimos, entonces somos aceptados por Dios. Empezamos a tener una relación con Él. Él llega a ser nuestro Padre. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por causa del arrepentimiento. Y tener una relación correcta con Dios es posible. Tener una buena relación con Él es posible. Yo estaba pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? Que Jesús no se podía identificar en el área del pecado. ¿Por qué? Porque era santo y tenía que ser santo para traer redención al mundo, ¿no? Pero aún así se bautizó, aún así hizo todas estas cosas. Y yo me puse a pensar y digo, bueno, Jesús nos mostró que es posible vivir una vida santa. Y luego decimos, bueno, es que Jesús era Dios. Y yo digo, bueno,
sí, pero cuando tú tienes a Cristo, ahora el Espíritu Santo vive en ti, Dios vive en ti, por lo tanto vivir una vida santa es posible. Sí, y de hecho también en Hebreos nos menciona cómo Jesús fue tentado en todas las cosas, así como nosotros como seres humanos somos tentados, pero permaneció firme en su relación con el Padre y no pecó. Entonces, sí es un gran ejemplo para nosotros en esa área, pues siendo hijo de Dios lo pudo lograr. Pero nosotros, ahora que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Dios, tenemos al mismo Espíritu Santo que Jesús tenía, y por lo tanto también nosotros podemos vivir en santidad delante de Dios. Y esto me lleva a pensar en lo que es como el otro lado de la moneda, por así decirlo, del arrepentimiento. Y eso es la fe, porque se llevan de la mano y no puede haber una sin la otra. Existen juntas y no las puedes separar, ¿no? Estas dos piedras esenciales, por así decirlo. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Cómo se relacionan la fe y el arrepentimiento? Porque digo, yo sé que son esenciales, pero ¿podrías explicar cómo se relacionan y por qué es tan importante también la fe? Okay. Sí, es que funciona de dos diferentes maneras. En primer lugar, nosotros cuando experimentamos la convicción del Espíritu Santo que nos lleva hacia el arrepentimiento, eso de alguna manera es la producción de fe de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos a arrepentirnos, ¿no? Ahora, por el otro lado, el arrepentimiento nos lleva a tener fe en Dios. Entonces yo lo podría explicar como si fuera una moneda de dos caras, ¿no? Uh-huh. Una cara es el arrepentimiento, la otra cara es la fe. Es que cuando te vas a arrepentir de algo, tienes que ahora caminar hacia algo nuevo. Sí. Entonces, cuando nos arrepentimos del pecado, damos la vuelta y nos giramos en dirección hacia Dios. Uh-huh. Nuestro corazón, nuestra actitud, por medio de la fe, ahora se posiciona para caminar hacia Dios. Y la fe siempre tiene un objeto, ¿sí? La fe no puede existir sin un objeto. Hay tanta gente que dice, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Mucha fe. O personas que dicen, es que mi madre me inculcó la fe. Sí, la fe. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que es más bien una referencia a un sistema de creencias religiosas, más que la verdadera fe que está en la Biblia. La verdadera fe en la Biblia tiene un objeto, es creer en alguien o creer en algo, ¿sí? Siempre tiene que haber un objeto de nuestra fe. Y nuestra fe tiene el objeto, en este caso, de Dios mismo. Fe en Dios, fe en Cristo Jesús, fe en la obra de la cruz. El creer que lo que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz realmente es eficaz para lavarme y para hacerme un hijo de Dios. Sí, y es súper sencillo, ¿no? La fe es algo sencillo. Así es. Entonces yo estaba leyendo un libro y el autor dice que la fe es una de las cosas más sencillas, que Dios no hizo complicado el tener una relación con Él. Él no complicó el hecho de que teníamos que arrepentirnos y seguirlo todas nuestras vidas. Él lo hizo tan sencillo que lo único que tienes que hacer es creer. Y Él lo explica como el creer, que es nada más como voltear tu mirada y ver hacia Cristo. Eso es lo que para Él la fe era, no en la práctica. Es simplemente volteo a ver a Cristo y lo veo a Él y ahora creo en Él y hacia eso camino. Y es lo que la fe es. Y luego sí, como lo que decías, me da risa eso, ¿no? Que pensaba, es que es una persona de fe o es una persona que tiene estas ideas, o mi madre me inculcó la fe, como estabas diciendo, y lo hacemos más en una religión vacía o en algo vacío en vez de una acción que tomamos. Y para mí eso es curioso, porque la fe tiene que tener acción para ser verdadera fe. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Entonces, si solo dices que crees en algo, pero nunca demuestras que crees eso, entonces, ¿de verdad crees en eso? No, yo lo dudo. Y la cosa también es que la fe tiene que ver con relación. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué le creemos a Dios? Porque hemos conocido
a Dios. Sabemos cómo Él es. Sabemos que cuando Él dice algo es cierto. Él cumple sus promesas. Y por lo tanto, nosotros podemos tener esa clase de fe. Yo podría decir que es como un niño que tiene fe en la palabra de su papá o de su mamá. Su papá le ha dicho que van a hacer tal cosa y su papá siempre le ha cumplido. Entonces, pues él tiene fe en la palabra de su papá. O yo he escuchado también de casos en donde pues hay una emergencia, ¿no? Hay un incendio y el papá siempre ha cachado a su hijo cuando el hijo brinca, ¿no? Y ahora el hijo está en el segundo piso de la casa y hay un incendio y el papá le grita: tú simplemente brinca, yo te voy a cachar como siempre lo he hecho. Y el niño brinca y el papá lo agarra. ¿Sí? ¿Por qué tomó esa decisión de brincar? Porque tenía fe en su papá. Y nosotros como cristianos también tenemos fe en nuestro papá. Podría yo decir, ¿por qué es que Pedro caminó sobre el agua? Tenía fe en Jesús, su palabra es la verdad. Entonces cuando Jesús le dijo: ven, camina sobre el agua, ¿qué hizo Pedro? Comenzó a caminar sobre el agua. Ahora, ¿por qué se empezó a hundirse? Porque empezó a ver las circunstancias en vez de mirar a Jesús, quien lo sostenía. ¿Sí? Pero tenemos que poner nuestra fe en algo o en alguien. Sí, me lleva a lo que estábamos diciendo al inicio, que es una experiencia. Y esto me lleva otra vez a lo de ya sea que tienes fe en algo o en alguien, y si haces eso es porque hay substancia detrás de esa creencia o detrás de esa fe. ¿Por qué crees en esto? Porque tengo substancia para creer en eso. Y así es nuestra fe en Dios, no es algo vacío. Nuestra fe como cristianos, como creyentes, nuestra vida de cristianos no es algo vacío y no solo son palabras bonitas que te dicen el domingo y que se olvidan el lunes y el martes ya no existen. No, la verdadera vida cristiana tiene substancia y la fe tiene algo que la respalda. La fe en Dios es respaldada por sus palabras, sus promesas, y también porque Él siempre cumple lo que dice. Entonces, cuando Dios dice que Él va a sanar a enfermos, Él lo hace y lo sigue haciendo. Cuando Dios dice que Él va a proveer para ti, Él lo dijo y lo va a hacer y lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo. Es algo que es respaldado y esa es la belleza de la fe, ¿no? Y yo creo que Jesús enseñó muchísimo sobre este tema. No sé, ¿hay algunas cosas que Jesús enseñó que nos quieres compartir? Pues en cuanto a la fe, pues Él dijo a varias personas: tu fe te ha salvado. Uh-huh. Ajá. Esa frase aparece vez tras vez en los evangelios. Y yo noto ahí que para poder tener salvación necesitamos tener fe. ¿Sí? Entonces, la fe nos puede salvar. Otra cosa que Jesús enseñó sobre la fe, Él enseñó que si tenemos fe el tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas o árboles, dependiendo del pasaje. Hay ambas ilustraciones en los evangelios. Eso quiere decir que el tamaño de nuestra fe no es tan importante como el hecho de tener fe. Sí. ¿Sí? También Jesús se maravilló de la gran fe de un cierto hombre. ¿Sí? Cuando él dijo: solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Uh-huh. Puede haber una gran fe en ese caso en cuanto a pues la habilidad de la persona de simplemente responder sin cuestionar, ¿no? Yo creo que tantas veces nosotros le cuestionamos a Dios acerca de tantas cosas, cuando se trata de algo tan sencillo que un niño pequeño lo puede hacer. Ahora, uno que es más grande, que ya piensa demasiado las cosas, ahí es donde se complica. ¿Sí? Entonces, bueno, Jesús habló de una gran fe. Hay varias enseñanzas de Jesús acerca de la fe, pero yo creo que una de las cosas más importantes que Jesús hizo en su ministerio fue demostrar la verdadera fe. Uh-huh. ¿Sí? No solamente enseñó sobre la fe, sino actuó. La vivió. Sí, la vivió. Él veía al Padre Celestial hacer ciertas cosas o escuchaba al Padre Celestial decir cosas y él hacía lo que el Padre hacía. Él hablaba las palabras que el Padre hablaba.
Y esa clase de fe, de obediencia de un momento a otro. Por ejemplo, en el momento en que él con su saliva hizo lodo y puso eso sobre los ojos del ciego. Qué interesante, ¿no? Jesús ahí está demostrando una verdadera fe, porque él no es que se le ocurrió, no es porque su saliva iba a sanar al hombre o que el lodo iba a sanarlo, no, era porque él veía que el Padre Celestial le daba esas indicaciones, él actuó en fe y sucedió. Sí. ¿Sí? Entonces, para vivir la verdadera fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios hace, seguir sus indicaciones y hacerlo. Sí. Y luego suceden las cosas. Es así de sencillo, es nada más mira, cree y haz, ¿no? O podríamos decir mira, cree y obedece. Yo creo que así puedes resumir la vida de fe, ¿no? Ves que Dios hace algo o escuchas que Dios te dice que hagas algo, entonces tú crees que es posible y dices, ok, vamos a hacerlo y obedeces y lo llevas a cabo. Y en lo que vamos a estar hablando en la siguiente semana sobre regresar a nuestros fundamentos y eso, creo que es esencial que recordemos que es sencillo. Es simple, no tenemos que complicarlo tanto que tenemos más estructura y menos esencia. Creo que tenemos que tener más esencia y menos estructura en muchas situaciones, ¿no? Pero yo nada más quiero animar a cada persona que nos estuvo viendo y que nos estuvo escuchando que una experiencia con Dios es algo alcanzable, que el arrepentimiento y el perdón incluso de tus pecados es algo que está disponible para ti y para mí. Es algo que Dios está, no sé, como que Él te lo está mostrando y te está diciendo, aquí está, tómalo. El creer en Dios no es difícil, no es como que es que yo no sé si puedo creer en Dios, no sé si puedo confiar en Dios. Simplemente puedes decir, Dios, yo creo en ti. O incluso dile, Dios, yo quiero experimentarte, dame esa experiencia contigo. Y al concluir solo quiero hablar a tu vida nuevas experiencias con Dios. A lo mejor nunca has experimentado su presencia. Yo declaro que este año va a ser el año en el que tú vas a experimentar a Dios y todo lo que Él tiene para ti. Así estamos concluyendo hoy. No olvides darle like y suscribirte si quieres seguir esta serie con nosotros. Nos encantaría tenerte nuevamente. Quiero que recuerdes que Dios está contigo. Él no te va a dejar y vienen cosas nuevas y emocionantes para todos nosotros. Nos vemos la próxima semana.